Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Estamos de luto y estas imágenes refuerzan la tristeza que sentimos por el adiós a este gran pontífice, un hombre de una enorme estatura moral y espiritual que le aportó a la Iglesia mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Padre Carlos, yo pienso que usted comparte el mismo sentimiento conmigo, ¿no? Y con el mundo. Con el mundo hay un sentimiento de pesar, de dolor, pero también de mucho agradecimiento por estos 12 años, días más, días menos, del Papa Francisco y lo que representó para la Iglesia. La Biblia, hablando de la muerte del rey David, dice que emprendió el viaje de todos. El Papa ha emprendido el viaje a la casa del Padre Dios, y le queda a la Iglesia, nos queda a todos nosotros, en sus mensajes, en sus palabras, en sus imágenes, un sentimiento de profunda gratitud y una enseñanza universal del abuelo del mundo, del párroco del mundo, decían otros, del hombre que en su sencillez conquistó el corazón de muchísimas personas y que mostró un estilo de iglesia completamente diferente, no la iglesia del documento doctrinal, dogmática, sino la iglesia humana y cercana, la iglesia en salida, la iglesia compartiendo
profundamente los dolores y las esperanzas de los hombres. Padre, un papa muy mediático, por eso nos dejó cientos, miles, tal vez millones de imágenes. Hay entrevistas de él, hay películas, hay libros, es decir, es una persona que de alguna manera la llegamos a conocer mucho. Estamos en el mundo de la tecnología, en todo este milenio, tercer milenio, con mucha fuerza hace 25 años, y todo, no hay entrevista, no hay visita, no hay gesto que las cámaras de televisión, los flashes de los fotógrafos profesionales, las cámaras ahora de los celulares, donde todo el mundo es reportero, no tengan un recuerdo bonito de la profunda humanidad de Francisco, que nos recuerda la profunda humanidad de Jesús, y como alguno decía, es Jesús viviendo en el siglo XXI. Padre, es que es increíble que llegó incluso a aparecer hasta en la portada de la revista de los Rolling Stone. Increíble. Increíble, una revista tan secular, una revista en una línea completamente distinta de cualquier sentido confesional, y sin embargo generaba admiración y valoración. También recordamos al presidente en su momento, Barack Obama, el cálido recibimiento que hizo en los Estados Unidos de Norteamérica, el Congreso en pleno americano, cómo lo ovacionó y cómo describen y descubren en él a un líder no solamente espiritual y moral, sino un líder que promovía los derechos de las personas y su dignidad, más allá de si son ciudadanos de primera categoría o si son inmigrantes. Exactamente, él puede decir, como de pronto parodiando al poeta Neruda, confieso que he vivido, porque él vivió una vida con intensidad, la cantidad de personas famosas que conoció, los sitios en el mundo que pudo conocer, se codeó con los pobres, se codeó con los ricos, con todo tipo de personas, padre, ¿no? Vaya que esa frase, confieso que he vivido, de Pablo Neruda, cabe en la vida del Papa Francisco, y lo diríamos de una manera muy sencilla: vivió con intensidad, con un profundo compromiso cristiano, no solamente su pontificado en Roma y para el mundo, sino su ser pastor, bien como arzobispo en Buenos Aires, bien como provincial de la Compañía de Jesús allá en Argentina. Fue un hombre siempre que estuvo al lado del pobre. No se hizo simplemente ahora porque lo fotografiaban o lo seguían las cámaras de televisión, sino que fue la coherencia, la línea de toda su vida, un compromiso con el necesitado, con el pobre, y fue coherente de esta propuesta que nos hizo y que nos queda como un gran legado: ser una iglesia en salida, callejear la fe, ser una iglesia mucho más misionera. Bueno, el caso es que en este programa queremos presentarles a ustedes una serie de rasgos con los que siempre recordaremos al Papa Francisco. Digamos, todas esas características, toda esa cercanía, todos esos aportes que nos hizo desde su cariño. Entonces, eso es lo que queremos presentarles el día de hoy. Por eso queremos que se queden con nosotros, que no disfruten, porque todos estamos tristes, pero sí de pronto que sintonicen con el dolor y la tristeza que vive el mundo a partir de lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a empezar recordando al Papa humilde. Vean ustedes. Que Dios os perdone por lo que habéis hecho, dijo el nuevo Papa a los cardenales durante la cena poco después de ser elegido sucesor de San Pedro. Quienes lo conocen destacan la humildad y simpatía del primer Papa jesuita. Sus modos de hacer se convierten en el nuevo estilo del pontificado. Para salir al balcón y saludar al mundo, eligió la sencilla sotana blanca y el mismo crucifijo que usaba como arzobispo de Buenos Aires, y no el de oro que llevan los papas. De regreso a Casa Santa Marta, se negó a recibir un trato especial. Estaba preparado el coche oficial con las matrículas SCV1 para el Papa, pero ha preferido subirse al microbús con los demás cardenales. La primera salida fuera del Vaticano ha sido a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Prefirió reducir la escolta y utilizó un coche de menor tamaño del habitual. Antes de regresar al Vaticano se detuvo en la residencia donde se había alojado antes del cónclave. Ha recogido sus maletas, ha saludado a los de recepción y ha pagado la factura. Quería ser un buen ejemplo. Después volvió a Santa Marta.
Así es, se inauguró como papa rompiendo protocolos, Padre Carlos, y demostrando que hablaba de pobreza y que era coherente con esto que decía, ¿no? Y quería mostrar desde el inicio de su pontificado un nuevo estilo, más allá del tema anecdótico de no las zapatillas rojas, de pagar la cuenta del hotel donde estuvo alojado mientras transcurría lo del cónclave, o cuando iba allá a Roma y iba en un hotel particular, alguna reunión de cardenales, consistorios y demás, más allá de visitar un optómetra para que le cambien los lentes, más allá de un carro pequeño y no el carro oficial, el 01 de Ciudad del Vaticano, más allá de no vivir en el apartamento apostólico, sino en Casa Santa Marta, es su ser personal, es su cercanía. Todo podemos decir menos del Papa Francisco, menos que fue un hombre que irradiaba orgullo personal. Le vimos siempre su simplicidad, su sencillez, y simplemente lo que mostró en este pontificado es una síntesis de lo que fue su vida pastoral desde muy joven, cuando fue ordenado sacerdote. Padre Carlos, no solamente sencillez, también poca vanidad. Tenía un televisor, tenemos entendido, tenía en su cuarto un televisor que nunca prendió porque le había hecho una promesa a la Virgen del Carmen de no ver televisión. No tenía camareros, no tenía personas que lo estuvieran sirvientes, para nada. Es más, se llegó a decir que él cocinaba, padre. Afirmaban eso te iba a comentar, de que él con mucha sencillez se hacía sopa, no eran, pues decían las mejores viandas, pero él mismo se la preparaba y no estaba esperando un séquito de servidores al estilo de los grandes de esta tierra que están esperando siempre ser servidos. Creo que encarnó, más que con palabras, con el propio testimonio de su vida, lo que es la simplicidad evangélica, la de los pobres Anahuín, ejemplo de María, la de Jesús, que fue un hombre totalmente confiado a la voluntad del Padre Dios, y la altura del pontificado. Nunca lo mareó. De hecho, algún día dijo espontáneamente, pues que no me las crea, de que yo soy el Papa de la Iglesia Católica, y lo dijo de una manera muy espontánea. En ese acercamiento con la gente, como sabemos, su equipo de seguridad y de escoltas le reprimían un poco y le dijeron, usted no entiende que es el Papa. Y les dijo, y usted no entiende que yo soy latinoamericano y necesito estar en contacto con la gente. De manera que fue una tensión inicial, pero luego el equipo de seguridad aprendió a entender la forma particular de concebir el pastoreo de las ovejas como un hombre que, repito, el abuelo cercano, cariñoso, que da consejos, y no el dogmático, el ilustrado, que desde la altura de una cátedra está enseñando al mundo entero. Nunca tuvo esta imagen que en algún momento se puede tener de la Iglesia, de príncipes terrenales sobre los pontífices, y ya la Iglesia ha venido hace rato dejando el tema de la corona, de la tiara de 3 coronas, de dejar la silla gestatoria, de dejar muchas circunstancias que fueron herencias que hoy no entiende el mundo del medioevo y de las cortes y del mundo cortesano. Todo esto ya ha sido superado. Bueno, y para la gente que dice que la Iglesia tiene grandes riquezas y seguramente piensan que el Papa también era un hombre muy rico, se llegó a estimar que su patrimonio ascendía solo a $100. Y para que vean ustedes lo humilde, lo sencillo que era, ¿qué tal el maletín que llevó todo el tiempo mientras fue pontífice? Es habitual que el Papa Francisco se lleve su maletín de trabajo para los viajes, y después de 11 años dando la vuelta al mundo, una de las asas se ha roto. Abbiamo avuto in riparazione la valigetta di Papa Francesco. ¿Vedete? Normalmente intenta arreglar lo que ya tiene, no compra cosas nuevas. Además, para reparar se dirige a artesanos o trabajadores de la zona. Y Daniel Arellano es uno de los artesanos que trabaja cerca de San Pedro. Me sentí también muy orgulloso, feliz y un honor para mí, ¿no? Poder arreglar un maletín de una persona así tan importante. Padre, me llama la atención que fue un papa, no fue un papa de quejas, de reproches, de hacerse la víctima. Es un estilo muy evangélico, y vamos a decir algo,
Esto refleja una profunda espiritualidad en un hombre. Lo humano es que nos victimicemos frente a una persona, lo humano es que no reconozcamos nuestras equivocaciones, sino que las proyectemos en los demás. Los culpables son los demás. Recordando el relato del Génesis, Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente cuando Dios le reclama. Esto nos muestra una pobreza de espíritu, y sé que era una filosofía de vida el no quejarse y el pedir a los demás que no anduviéramos por el mundo quejándonos de lo que nos había o no pasado en la vida. Incluso tengo entendido que muchas veces cuando le recordaban la dictadura en Argentina, que él de pronto había estado de alguna manera alineado con los militares, guardaba silencio. Él guardó silencio porque entendió que fue un tema siempre polémico y fue una cruz que cargó, porque hubo anticlericales en Argentina que siempre buscaron la caída hasta el punto de llevarlo a un proceso judicial. Pocos años antes de ser elegido papa, él ya en su dignidad de cardenal le tocó declarar en una videollamada o videoconferencia, y la fiscalía del país concluyó que ahí no había nada más allá de mala leche de algunos detractores y anticlericales que siempre han odiado la iglesia, de manera que no encontraron nada. Y luego el mundo recibió este regalo: 12 años de pastoreo, 12 años de testimonio evangélico, 12 años de un estilo distinto, de mostrar cómo la iglesia debe evangelizar en el siglo XXI. Y hablando de no quejarse, vean ustedes el cartel que tenía colgado en su habitación. Esta foto que publica Vatican Insider ha causado furor. En la puerta de su habitación el Papa ha colocado este cartel: prohibido quejarse, y en la letra pequeña se lee: los infractores padecen un síndrome de victimismo que disminuye la capacidad de resolver problemas y el buen humor. Dice que el castigo será doble para los que se quejen ante los niños, y concluye con un esperanzador mensaje: no se concentre solo en sus límites, sino en sus capacidades. Deje de lamentarse y cambie su vida. Precisamente esa sencillez lo llevó a no hacer dramas cuando en muchas ocasiones tuvo dolores muy fuertes, se cayó, en algún momento tuvo una laceración en la mano. En fin, padre, ¿qué opina de esto? Nos muestra simplemente una persona que supo llevar la cruz, y en el fondo en un estilo muy de él, quien podía tocar a la puerta de su habitación en Casa Santa Marta y traer quejas de un superior, de un compañero, del trabajo, del peso de la vida después de encontrar esto, y tener el tiempo suficiente para leerlo? Es una anécdota que retrata de cuerpo entero lo que era una personalidad muy singular, que algunos entendieron perfectamente y otros, también hay que decir, no supieron captar la grandeza humana, espiritual y moral del Papa Francisco. Bueno, padre, continuamos con este especial Así te recordaremos, Papa Francisco, hablando de algo muy especial y que se nos quedó a todos en el corazón y en la mente: su cercanía con las personas. Vean ustedes. El periodista colombiano Ari Valdirramos ha escrito Sed auténticos, un libro en el que desentraña la receta comunicativa de Francisco. Ari Ramos vio en su trabajo la cercanía del Papa con la gente, cómo personas de todo tipo se sienten comprendidas por él, y se preguntó cómo lo consigue. El resultado es un texto con muchos ejemplos prácticos para aplicar en la propia vida y mejorar el modo de relacionarse con las personas. Este libro nace de la necesidad de encontrar en la comunicación auténtica relaciones sanas donde las personas puedan presentarse como son, sin máscaras sociales, y esto permite que la comunicación sea de verdad un salvavidas, un oxígeno en este momento difícil en el cual estamos viviendo como familia humana. La clave está en ser auténticos y buscar construir puentes con quienes tienen opiniones diferentes. Entre los gestos paradigmáticos de este pontificado, Ari Ramos destaca la oración del Papa ante la plaza de San Pedro completamente vacía durante las semanas más duras de la pandemia. Así, Francisco mostró cercanía a quienes no podían estar allí y consiguió no dejar solos a quienes sentían que no tenían a nadie.
Así es, el Papa Francisco no tenía nada de máscaras sociales como si la tienen muchos políticos, era totalmente auténtico. Esa palabra hoy la utilizan mucho quienes dicen que un liderazgo, por ejemplo, en redes sociales es dejar que la persona se muestre tal cual es. No se trata de imitar estilos personales de nadie, pero más allá de la autenticidad, siempre me preguntan cuál fue el secreto para él mostrarse cercano a la gente. Yo diría una sola palabra: se notaba el amor por las ovejas, el cariño por su rebaño, y él se sentía pastor de esta grey. Es fundamental en la vida como sacerdote. El éxito no está en que tú seas un gran orador, en que seas un gran académico, en que seas un gran arquitecto o constructor de un templo parroquial o de una unidad parroquial. La gente lo que más recuerda siempre de un pastor de almas es lo que esperamos de cualquiera que de alguna manera sea sacramento de Cristo en la tierra, que sea otro Cristo en el mundo, y es su cariño, su cercanía humana. En esto, digamos algo, las figuras, Juan Pablo II fue muy carismático también, pero tenía también su estilo más europeo, igual Benedicto XVI, y creo que esto es un aporte muy latinoamericano: el calor humano, la cercanía humana, la descomplicación que tenemos los latinoamericanos y que a veces no nos entienden tan fácilmente en Europa o en Norteamérica, en el primer mundo. Los países tercermundistas, en Asia, en África, en América Latina, tenemos esa tranquilidad de ser muy afectuosos, muy cálidos, muy cercanos a la gente, y esto en un pastor de almas es definitivo. Yo admiré profundamente al Papa Benedicto XVI, pero hay que reconocer, tal vez por su ser germano, su cultura alemana, le costaba ser un poco más cercano, más humano a la gente, no desconociendo su santidad, su estatura académica, espiritual y moral. Pero en Francisco esto le ayudó muchísimo en el mundo y en la era de las comunicaciones a acercarse mucho a la gente, su profunda humanidad expresada con naturalidad y con autenticidad. Para hoy en día que todo se mide, todo se cuantifica y demás, pero yo creo que nadie podría contabilizar o nadie pudo contabilizar la cantidad de abrazos, de besos, de caricias que le proporcionó el Papa Francisco a un número, no, imposible de determinar, de personas. Recordemos este momento en que se bajó del papamóvil para acariciar a un joven que estaba en una camilla. Incluso hay una foto que conmovió al mundo, el Santo Padre abrazando a un hombre que tenía muchos tumores en la cara, y lo hizo sin afectación, sin ser como algo como pantallero, no, en absoluto. Le nacía el corazón. Esta foto de una persona que tiene una cruz visible, un rostro desfigurado. Ya murió, sí. No sabía. Un rostro desfigurado por la enfermedad, y el Papa con mucha ternura se acerca y hace como Jesús tocando al leproso del Evangelio, y nos recuerda esa profunda cultura de la inclusión, que no es la cultura de la inclusión del wokismo, sino que es la cultura de la inclusión del pobre, del enfermo, del anciano, del que de pronto es mirado hasta con asco por un rostro desfigurado. Padre, incluso el Papa tuvo un detalle hermosísimo. Una vez haciendo el recorrido, pues como lo hace con el papamóvil, antes de dar unas palabras de la audiencia, entonces recogió el testimonio de una niña enferma y enseguida le compartió, durante la audiencia, le compartió a todas las personas que oraran por esa niña que tenía X o Y problema, no lo recuerdo, pero esto es muy hermoso, Padre, porque parecía como en las iglesias, que el Padre pide por el enfermo de la esquina o algo así, de una manera tan cercana, tan... El párroco del mundo, conmovido por esta niña enferma,
y se hace solidario de manera explícita frente a cámaras de televisión del mundo entero, frente a miles de peregrinos, y de manera pública dice: oremos por esta niña y sintamos el dolor de ella. Exactamente. En la próxima nota vamos a ver la cercanía que tuvo el Santo Padre con un grupo de adictos, de drogadictos, en una casa precisamente para ayudarlos a salir de este problema. Vean ustedes, de verdad, todos esos detalles, cada gesto del Santo Padre que se nos quedó en el corazón. Papa Francesco, venite a salutarlo. El viernes por la tarde el Papa visitó por sorpresa este centro de rehabilitación de toxicómanos y miren cómo le recibieron. Después de sus condenas al narcotráfico y sus peticiones de no combatir la droga suministrando drogas ligeras, el Papa ha querido abrazar personalmente a quienes luchan para salir del túnel. Pertenecen al Centro Italiano de Solidariedad Don Mario Picchi. Algunos le mostraban fotos de su familia y de sus hijos, otros le contaban su historia. Sono soddisfatissimo di avermi stretta la mano, di averlo baciato, perché per me tornare in Veneto, si chiama come me, si chiama Francesca, io mi chiamo come la. Rezaron juntos y el Papa les bendijo, les regaló un icono de la Virgen de Luján con muchos rostros y les escribió que la vida es un encuentro con los rostros de los demás. Se hicieron una foto todos juntos y realizaron uno de los sueños del Papa Francisco, tomarse una pizza con tranquilidad. Era tan cercano que entraba a un lugar como Papa, como pontífice, y salía como un amigo. Como uno más. Y en el contexto estamos recordando, estamos en el año jubilar 2025, pero recordamos que si bien la Iglesia los convoca cada 25 años, hubo un jubileo extraordinario de la misericordia 2015-2016, ahí fue donde utilizó las palabras misericordina que las daba allá en la Plaza de San Pedro, vergoglismos dicen algunos, y nos muestra simplemente esa cercanía humana que a veces habla más que sesudos discursos teológicos, habla más al mundo de hoy, estas imágenes de cercanía. Y vuelvo a decir, siempre su opción, como la de Jesús en el Evangelio, fue por los excluidos. Sabemos del trabajo con la limosnería o el limosnero del Vaticano, un polaco, cómo ayudaba a los homeless, los sin techo, habitantes de calle. El trabajo ahora con drogadictos, el trabajo, acuérdense, la primera vez que va a la cárcel de Revivia a lavarle los pies a los presos y luego unir a hombres y mujeres, y luego un gesto que algunos se escandalizaron, cristianos y musulmanes, todo en el fondo mostrando una mirada mucho más universal y recordándonos escenas del Evangelio donde los fariseos fácilmente se escandalizaban porque violaba la ley, y Jesús quería mostrar la universalidad del amor que nos hace incluidos e incluyentes a todos. Yo he visto muchas imágenes conmovedoras del Papa Francisco, pero no recordaba haberlo visto llorar. Pues sí, lloró ante los pies de la Inmaculada, recordando el sufrimiento del pueblo ucraniano. Hacía 2 años que los habitantes de Roma no podían participar del tradicional homenaje que el Papa realiza a la Inmaculada a causa del coronavirus. Por eso en la Plaza de España se respiraba un ambiente especial, aunque lo que marcó esta visita no fue el hecho de que se hubiera retomado la normalidad, sino el llanto que el Papa no pudo retener al mencionar a la Virgen la guerra en Ucrania. Avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Señor. Las palabras que los papas dirigen a la Virgen en la Plaza de España suelen ser de agradecimiento y de súplica. Francisco esperaba poder agradecer a la Virgen María el fin de la guerra. A ella le consagró Rusia y Ucrania el 25 de marzo. Sin embargo, el Papa lamentó que el conflicto no parece que vaya a terminar pronto. Invece,
devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto. Ma in realtà noi tutti sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, così come fosti accanto alla croce del tuo figlio. Se quebró públicamente, pero ¿cuántas veces habrá llorado silenciosamente allá ante el sagrario, ahí en su capillita o en su habitación? Muy conmovedor, muy diciente. Este gesto yo en lo personal no lo recordaba y es completamente vigente a propósito de que el pasado 24 de febrero se cumplieron 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Había empezado en el 2014 anexándose la península de Crimea y ahora tomándose lo que llaman los rusos una operación militar especial, tomándose en el oriente, cerca ya del 25% del territorio de Ucrania. Hemos sido también testigos hace pocos días relativamente del desplante que tuvo el presidente Zelensky, cuando el presidente, y respetamos profundamente al presidente de Estados Unidos, le reprendió, le regañó públicamente y le enrostró la ayuda militar que le ha dado y le dice: usted no está en condiciones de exigir nada, usted no tiene cartas para jugar, y de alguna manera recuerda uno como esa falta de humanidad a veces de los gobernantes, cuando desde el poder económico, desde el poder militar, desde el poder político, avergonzó, humilló, regañó ante millones y millones de personas en vivo y en directo a un líder de un país que simplemente se siente devastado por la guerra y que quiere una paz justa y no una paz con humillaciones. Inmediatamente después vino la reunión de los líderes de Europa y ellos entienden que la defensa de Ucrania no solamente están defendiendo el derecho a la autonomía y la libertad de Ucrania, sino el derecho y la paz en Europa frente a un vecino que nunca ha sido de relaciones fáciles, los rusos. De manera que este gesto del Papa, cuántas veces ha clamado por la paz en Ucrania y ahora lo vimos quebrantado. Nos recuerda cómo Jesús lloró. Hay una famosa capilla, el Dominus Flevit, cuando llora a las afueras de Jerusalén por la inconversión, la dureza de corazón de los habitantes de la ciudad. Y también nos recuerda otras lágrimas de Jesús cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo, hermano de Marta y María en Betania, y la gente espontáneamente ante las lágrimas de Jesús simplemente dicen esto: mirad cómo lo querían. Las lágrimas de Jesús, las lágrimas de Francisco, son en el fondo lágrimas de profunda humanidad, a veces de impotencia frente a la tiranía de los poderosos y los fuertes de este mundo, que parece que solo les importara el dinero y cobrar cuentas. Si hemos dado ayuda militar, págueme usted con tierras y minerales raros, págueme la ayuda que le he dado. Qué dura es la condición humana y qué bello es el Evangelio cuando sabemos clamar misericordia. Exactamente, hizo suyos los problemas, los dolores de otros. Padre Carlos, y lo más triste es que murió sin ver una paz estable entre Israel y Palestina, ni un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, entre otros muchos conflictos que hay en el mundo. En Moisés hay una expresión muy bella cuando lleva al pueblo judío, al pueblo hebreo, lo lleva a la tierra prometida, desde la colina, desde el monte Nebo. Nos dice en los libros del Antiguo Testamento que saludó a distancia la tierra prometida, pero Dios le dijo: no vas a pisar esa tierra prometida, será Josué el que termine de llevar al pueblo que sobrevivió en el desierto por tantos años a la tierra de la promesa. Es el drama, el misterio y la fascinación de la fe que muchas veces nos permite contemplar a cierta distancia
una obra, pero saber que la obra en definitiva es de Dios, hacia nosotros no nos toque verla, pero sabemos que Dios va haciendo su obra y sabemos que en todas estas luchas que tuvo el Papa, un deseo que siempre tuvo, visitar a China, tampoco lo alcanzó a conseguir, pero orar tanto y clamar tanto al mundo contra la industria armamentista, contra los traficantes de armas, los traficantes de droga, los comerciantes del capital donde el ser humano es simplemente objeto de explotación. Esto queda grabado en el corazón de muchísimas personas y es un mensaje para nuevas generaciones, para continuar con este mensaje y este legado de humanidad y de evangelio puro y duro. Papa Francisco, así te recordaremos. Veamos cómo fue su cercanía con los pequeños, con los niños. Francisco volvió a celebrar su cumpleaños entre los niños del dispensario de Casa Santa Marta, el centro del Vaticano que ofrece servicios de pediatría a familias en dificultad. En la actualidad trata a unos 450 niños. La llegada de Francisco se celebró por todo lo alto y el Papa dedicó estas palabras a los presentes. Buongiorno a tutti voi e grazie tante, per vedere voi. La celebración fue toda una fiesta, hubo payasos y acróbatas, aunque el momento principal fue el de la tarta. El Papa suele animar a los niños a no tener miedo de probar directamente del pastel. Al pontífice de 87 años recién cumplidos se le vio muy activo con los más pequeños que dejaron el Vaticano con una sonrisa de oreja a oreja. Y continuando con este especial, hay algo muy bonito, muy especial, que nunca olvidaremos del Papa Francisco, y es que supo visibilizar a todas esas personas pobres, marginadas en las periferias y demás, es decir, puso reflectores sobre estas personas sobre los cuales todo el mundo se olvida, los medios de comunicación prácticamente los ignoran y demás. Es la línea muy consistente de Francisco, visibilizar los invisibles. Su práctica de fines de semana a las villas de miseria, en las barriadas, en la periferia del Gran Buenos Aires, simplemente lo continúa acá. Y lo decimos no solamente yendo a países donde nunca un papa había ido, donde la minoría estadística de católicos es mínima. Él eso no le importó, él no fue a países de grandes mayorías católicas, uno los visitó muchas veces por lo menos, y quiso visibilizar estas periferias geográficas, las periferias existenciales, donde hay dolores humanos que parece que el hombre cuando ve ese dolor simplemente mira para otro lado, y además ha nombrado cardenales que son obispos, asesores del Papa y de alguna manera acompañantes en el gobierno universal de la Iglesia. Ha nombrado cardenales de países impensables porque nunca en la tradición de 2000 años de la Iglesia han sido sedes cardenalicias. Por el contrario, otras grandes arquidiócesis europeas e italianas especialmente las ha dejado en stand-by y ha querido mostrar la universalidad de la Iglesia. Cuando hablamos de catolicidad, estamos hablando de la universalidad, y en el fondo es dejar ese eurocentrismo que ha tenido la Iglesia. Y si hoy va a haber un cónclave en los próximos días, se va a dar con seguridad como nunca antes, con el mayor número de nacionalidades de todos los cardenales participantes en la elección de un nuevo pontífice. El Papa Francisco será recordado por muchísimas cosas, pero yo diría que una de las principales será como el Papa de los inmigrantes, porque acompañó a todas estas personas en sus dolores a lo largo y ancho del mundo. De hecho, su primer viaje lo hizo a Lampedusa, un lugar con muchas historias dolorosísimas de inmigrantes que no lograron cumplir su sueño de llegar a Europa y tener mejores condiciones de vida. Veamos cómo fue ese viaje a Lampedusa, su primero, y como él dijo después, su viaje más difícil y más duro.
Francisco eligió la isla de Lampedusa como destino para su primera salida del Vaticano. La conocida como Puerta de Europa es testigo mudo de la tragedia diaria de miles de inmigrantes que mueren ahogados en el mar intentando buscar un futuro digno. Allí, hace un año, el Papa denunció con fuerza la globalización de la indiferencia. Guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada. Forse pensiamo, poverino, e continuiamo per la nostra strada. Non è compito nostro. E con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con la globalización de la indiferencia. Además, Francisco hizo un homenaje a todos los que perdieron la vida intentando alcanzar las costas europeas con un sencillo gesto. Depositó una corona de flores en el mar. En el mes de octubre, los ojos del mundo se volvieron hacia esta olvidada isla italiana. Una precaria embarcación se incendiaba causando la muerte de más de 360 personas. El Papa, al conocer la noticia, reaccionó con contundencia. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. È una vergogna. Muy fuerte lo que dijo el Santo Padre en ese momento, como nosotros ante una persona que sufre decimos pobrecito, pobrecito, y con eso quedamos justificados, pero no hacemos más nada. Esa expresión quedará para la historia como una de las más fuertes que ha dicho en su sencillo magisterio el Papa Francisco. Hoy asistimos a la globalización de la indiferencia y esta mentalidad totalmente cierta del individualismo, de mirar mi proyecto personal, mi éxito personal, nos lleva a mirar a un lado o mirar para atrás cuando vemos o cuando encontramos el dolor humano. El Papa, hay que decirlo, es una contralíder o una oposición a cierta corriente dominante en el mundo, donde hoy hay razones valederas para proteger las naciones desarrolladas de la migración, pero también hay razones de humanidad profundas que no podemos olvidar. América Latina busca mucho las puertas de los Estados Unidos, África y Medio Oriente buscan mucho las puertas de Europa, amén de que en Asia también buscan las puertas de Europa y Norteamérica. Y se pueden construir muros, se pueden proteger, pueden haber estas deportaciones masivas, pero este dolor clama a la humanidad. Claro que entrarán delincuentes entre estos inmigrantes, lo sabrá, pero la gran mayoría de los migrantes están buscando, más que delinquir, oportunidades de vida, oportunidades de empleo, oportunidades para su familia, oportunidades para un futuro mejor en países devastados por la pobreza, por la guerra, por la corrupción, por la inequidad. Y hay que decirlo, hasta qué punto las sociedades desarrolladas han facilitado esos entornos de corrupción, de violencia y de inequidad que hay en las sociedades del primer mundo, desde donde ahora emigran miles o millones de personas. Y es que el Santo Padre guardaba un gran dolor. Él visitó Lampedusa con motivo de, como decía el informe, de que se incendió una barca que tenía una barcaza en la cual venían 350 inmigrantes. Pero antes había ocurrido un hecho también demasiado doloroso. 7 inmigrantes naufragaron antes de llegar a Lampedusa y para no ahogarse se pegaron de las redes de un barco pesquero. Pues las personas que venían en el barco pesquero cortaron las redes y obviamente se ahogaron. A eso llegamos, padre, ¿eh?
¿Cómo puede uno seguir viviendo después de hacer eso? Homo hominis lupus est. Thomas Hobbes, el hombre es lobo para el hombre. Y hoy valoro la defensa de los animales, valoro la defensa de la creación, valoro la defensa de la naturaleza, pero nunca olvidemos que la primera ecología es la ecología humana. La sangre de tu hermano clama al cielo, le dirá Dios a Caín cuando comete el primer fratricidio en la historia de la humanidad. Y nosotros no podemos olvidar que el otro, que ahora está en una mala situación por el país en guerra, corrupto, dictadores, lo que hay en su país, nosotros no podemos cerrar las puertas. Lo diré con cariño, Colombia, siendo un país subdesarrollado, una economía tercermundista, es un ejemplo para el mundo, habiendo recibido casi 3 millones de migrantes de Venezuela, de un país que muchos ven sin futuro, desafortunadamente siendo un país de los más ricos del mundo en petróleo, con la mayor riqueza petrolera del mundo. Y Colombia ha dado ejemplo. Y estas economías bollantes, de unas cifras impresionantes en Producto Interno Bruto, sí acogen, porque hay que decir, sí acogen. Alemania ha sido un ejemplo en Europa, pero también cuando ya sienten que la carga se vuelve un poco pesada y empiezan todos estos partidos políticos anti-inmigración, nacionalistas a crecer y el público a respaldarlos. Reconozco que hay razones en que no se pueden albergar todos los migrantes y que no todos vienen con las mejores intenciones, pero tampoco podemos perder lo que nos hace humanos, profundamente humanos, y es la compasión por el necesitado. Pero no solo levantó la voz por todos los inmigrantes, también los escuchó. Veamos lo que pasó en Chipre, uno de los lugares donde más inmigrantes llegan todos los días. Chipre recibe actualmente más solicitudes de asilo per cápita que cualquier otro país de la Unión Europea. Cerca del 99% de las personas que reciben ayudas de Cáritas Chipre son migrantes. En 2020, Cáritas Chipre atendió a más de 3.800 familias de 66 países diferentes. El Papa Francisco escuchó atentamente los testimonios de 4 jóvenes migrantes procedentes de Sri Lanka, Camerún, Irak y la República Democrática del Congo. Compartieron el dolor de ser reducidos tantas veces a extranjeros o migrantes. I am someone wounded by hate. Hate once experienced cannot be forgotten. And I am someone pained by the lack of love that makes me feel less than others. Unwanted, a burden. También compartieron sus esperanzas y sueños de un lugar donde puedan construir un futuro en paz y sin ser tratados como descartados. Και ονειρεύομαι να είμαι ευπρόσδεκτη παντού, εδώ στην Εκκλησία, σε κάθε τάξη και κατάστημα. Ονειρεύομαι ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μένα χωρίς καχυποψία. El Papa saludó a los 4, uno por uno, y les dio un pequeño regalo. Luego respondió a sus testimonios, diciendo que no son números que hay que catalogar, sino hermanos y hermanas. Qué dolorosos testimonios. Lo que decía ese joven, cuando se experimenta el odio es algo que no se olvida nunca. Esta es la condición humana y esto es un llamado a que nosotros como iglesia recordemos la expresión de Jesús. Ustedes son puestos en la humanidad para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo, y eso no lo podemos nosotros olvidar. La iglesia volverá a ser creíble, la iglesia volverá a recuperar creyentes, la iglesia volverá a ser lo que es. Si este Papa, que en 12 años nos mostró que más allá de doctrinas, más allá de teología, más allá de declaraciones dogmáticas, la fe es concreta, la fe es práctica y es aprender a mirar a Cristo en la persona del sufriente. Con frecuencia decía Francisco que el sufriente es la carne viva de Cristo, la carne viva de Cristo. Y él dice los famosos layers o bodegas o lugares cerrados donde tenían concentrados los nazis o en Italia con Stalin a sus prisioneros. Dice, eso hoy se está dando entre nosotros y es un llamado a la conciencia,
de la humanidad, es un llamado a la oración, a los que estamos en unas latitudes muy distintas, es un llamado a saber que no hay muchas razas, hay una sola gran raza, la humana, no hay muchas naciones, hay una sola gran nación, el mundo. No hay muchas religiones, hay una sola gran religión, que es la compasión, que es el amor. Y para los que digan, ¿y qué más hizo aparte de escucharlos? Pues les cuento que varias familias de inmigrantes, seleccionadas obviamente, las llevó el Santo Padre para el Vaticano y allá les organizó pues su vida. Y fueron familias enteras. Y hay muchos testimonios de muchos programas sociales donde la Iglesia y concretamente el Papa quiso traer inmigrantes, normalizar su situación, capacitarlos y reinsertarlos, digamos, en la vida laboral, en la vida social de una nueva nación. De manera que no fue solamente palabras, porque uno ve de pronto en redes sociales, bueno, más allá del discurso o de gestos simbólicos que hay, desde lo que pudo, hay obras concretas, no solamente en Roma como Papa, sino en Buenos Aires, Argentina. Fue muchísima la gente que él ayudó a rehabilitarla, a resocializarla y a darle oportunidades a sentirse persona más allá de estos barrios o villas de miseria en la periferia del Gran Buenos Aires. Bueno, muchas veces el silencio es más elocuente que las palabras. Recordamos en este momento ese silencio del Santo Padre allá orando en la frontera entre México y Estados Unidos por todas esas personas que no lograron alcanzar su sueño de vivir en el país de la abundancia, en el país de las oportunidades, Estados Unidos o Norteamérica. Ese fue otro dolor que se llevó el Santo Padre en su corazón, ver a tantos inmigrantes deportados o devolviéndose sin absolutamente nada a sus tierras o al lugar de pronto donde los quieran recibir, no sé, Padre. La famosa frase que seguramente causó malestar en algunos líderes que están en una frontera ideológica muy distinta de la del Evangelio. Y el Papa decía, es más necesario tender puentes que levantar muros. A pocos entendedores, pocas palabras basta, y sabíamos a quién se refería. Y en esto fue una persona muy clara, muy decidida. Inclusive recordamos que justo un par de días antes de ser ingresado al Policlínico Gemelli, por esta enfermedad respiratoria grave, el Papa a comienzos del año, a mediados de febrero, lo llevó precisamente a denunciar toda esta política anti-inmigración como inhumana, como antievangélica. Yo creo que fue un hombre que tuvo la fortaleza, el coraje, la claridad para saber llamar las cosas por su nombre, sabiendo que enfrentaba poderes muy grandes en el mundo, poderes políticos, económicos, militares, y aún así el Papa siempre del lado del Evangelio. En el corazón del Papa cabían todas las personas, pero ciertamente tenía cierta predilección por algunas personas que eran las más invisibilizadas, entre estas los presos, los internos en las cárceles. Veamos este momento que compartió con algunos reclusos, Padre, está bien la parte de la Así es, reclusos internos en la cárcel de Milán. Los presos de la cárcel de San Vittore recuerdan con emoción que el Papa les hizo olvidar durante unos minutos dónde estaban. Francisco fue saludando a todos uno por uno y les dijo que para él, ellos son sus hermanos. La ilusión se palpaba en el ambiente. Los encarcelados recibieron al Papa con aplausos.
con más aplausos. Y con muchos más aplausos. Tanto es así que Francisco, antes de sentarse a la mesa para comer, dijo esto. Io potrei dire tanti applausi, ma non ci danno da mangiare. Il Signore benedica tutti, benedica il pasto, benedica coloro che lo hanno preparato. ¿Cómo no emocionarse recordando todos estos momentos, de ver a una persona que a pesar de la enorme dignidad que tenía, no guardaba protocolos? Sí, y aquí visitando los presos pensaba, Jesús estuvo preso. Recordamos esa noche de jueves a Viernes Santo, pasó la noche prisionero, luego juzgado, y ya del pretorio romano es paseado públicamente hacia el Gólgota, que es una colina de roca extramuros, fuera de la muralla de la vieja ciudad de Jerusalén. De manera que esta realidad de los presos ratifica lo que decíamos ahora: en cada dolor humano está la carne viva de Cristo, y supo compartir con ellos y no perder su buen humor. Dijo, ahora después de tanto aplauso, ni irán a dar comida acá. Nos dejaron sin comida. Nos dejaron sin comida. No perdía su buen humor. Padre Carlos, y a los presos les besó los pies en Semana Santa. Para ellos, y muy especialmente para ellos, abrió una puerta santa en una cárcel. En la cárcel, esto no tiene antecedentes porque normalmente son basílicas, catedrales. En Roma, concretamente, son las 4 grandes basílicas de la ciudad de Roma: la de San Pedro, la de San Pablo Extramuros, San Juan del Letrán y Santa María la Mayor. Pero en todas las diócesis del mundo, para el año jubilar, abren una puerta normalmente lateral que le llaman la puerta del perdón o de la misericordia, pero como un gesto especialísimo quiso en la puerta de estas tantas que hay en la cárcel, separando círculos de seguridad, transformarla en puerta de misericordia y puerta jubilar para alcanzar la indulgencia plenaria. Bueno, otros de sus preferidos fueron los pobres. Él fue un San Francisco de Asís a su manera, ¿o no, Padre Carlos? Y de hecho él recuerda que recién elegido Papa en el 2013, el cardenal Humes, brasileño, le dice: no te olvides de los pobres, y es donde piensa precisamente en el santo del medioevo, el santo de la vida simple y austera, Francisco, y de ahí viene el nombre que será no solamente un nombre, sino todo un programa pastoral a lo largo de su pontificado. Bueno, otro momento entrañable con los pobres precisamente fue en Paraguay, donde visitó uno de los barrios más pobres, el barrio de Bañado. Vean ustedes esa cercanía con la gente. Miles de personas esperaron con entusiasmo al Papa en Bañado Norte, uno de los barrios más pobres de la capital, Asunción. Decoraron sus casas y las calles, también prepararon dulces para Francisco y hasta los más mayores del lugar aguardaron en la calle esta histórica visita. ¡Gracias por venir a nuestro barrio! ¡Gracias, Papa! ¡Te queremos mucho! El Papa paseó por entre las casas, allí bendijo a varias personas, ancianos, niños y enfermos. También tuvo tiempo para tomar un poco de mate de sus vecinos paraguayos. Bañado Norte es un barrio en la periferia de la capital de Paraguay. Viven unas 23.000 familias, la mayoría desplazadas del campo que emigraron a la ciudad en busca de un futuro mejor. No una, sino muchísimas veces nos exhortó diciendo: los pobres no son unos parásitos, no uséis a los pobres para ganar dinero, no volváis la cara cuando veas a un pobre. No volteemos la cara cuando vemos a un pobre y se le ve la alegría, el buen gusto, el disfrute de compartir con los más sencillos, y me llama la atención, creo que fue el momento en su pontificado donde estuvo más cerca de su natal Argentina, que por un misterio de la vida nunca visitó. Algunos dicen que tuvo varias tentativas, pero que nunca quiso que su visita se utilizara políticamente, porque él conoce como nadie la idiosincrasia de los políticos, también de su país, y dice que por eso
quiso ver como el momento adecuado, pero esta oportunidad el destino no se la proporcionó. Exactamente, padre, y a mí me llama la atención, él comía sin problema, es decir, incluso que él tenía problemas porque había sido operado y demás, lo que le dieran. No. Es más, un día le ofrecieron un mate y se lo tomó sin problema. El niño, como veíamos en las primeras imágenes, un niño le ofrece un bombomún y él se lo mete a la boca. Pues, no sé, con esa tranquilidad. Estómago de gamín, decimos coloquialmente, que come de todo y no le hace daño, y eso agrégale algo. El comer con cualquier persona en la mentalidad bíblica es compartir la vida. O sea, me siento uno contigo, estoy al nivel tuyo, y creo que es una experiencia muy bonita de sentirse uno con el pueblo. Nosotros lo sentimos los sacerdotes cuando vamos a una casa sencilla, lo primero que nos dan es comida, y es lo que la gente, cuando uno come, inmediatamente el pobre dice, es uno más con nosotros. Bueno, padre, otro gesto muy curioso del Santo Padre era que era el Papa de la sorpresa. Se aparecía de pronto en una casa, en una escuela, en el hospital, sin previo aviso. A veces salía con el limosnero, el sacerdote polaco, en la noche, sin escoltas, a acompañar a aquellos pobres de la calle y a compartir, a ver la obra de caridad. Dicen, no oficialmente algunos allá en el Vaticano, pero fueron proverbiales las llamadas a comunidades religiosas, a laicos, amigos, y uno dice, ¿de dónde el hombre más ocupado del mundo podía sacar tiempo, por ejemplo, para llamar diariamente a la parroquia católica de Gaza a preguntar cómo iban los refugiados del orden de 500, 600 allá en una ciudad, una región tan martirizada como es Gaza actualmente? Exactamente, más adelante incluso tenemos la nota, padre, de cuando él visitó Gaza. Por lo pronto veamos ustedes la sorpresa que llevaron estas personas cuando les llegó el Santo Padre. Llaman a la puerta y en lugar de su párroco llega el Papa. ¡Qué sorpresa! Vengo por dar la benedizione, Esta es la sorpresa mayúscula que se han llevado los vecinos de Ostia, uno de los barrios periféricos de Roma. Francisco ha acudido a sus casas para impartir la tradicional bendición de Pascua. El Papa recorrió un edificio de apartamentos yendo puerta por puerta para cumplir con esta costumbre. Per tutta la casa, la famiglia, tutto. Fedelissima tutti i giorni. Questo per la famiglia. Grazie. Grazie, padre, grazie. Per lei. Las personas mayores estaban especialmente emocionadas. Questo per la famiglia. Y los niños no se podían creer que el mismo Papa fuera el que entraba en sus casas. Possiamo entrare? Pero es que algunas vecinas tuvieron que mirar de cerca a Francisco porque no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Sua Santidad. Aunque terminó el Jubileo de la Misericordia, el Papa quiere continuar con esta costumbre de realizar visitas sorpresa un viernes de cada mes. En esta ocasión quiso estar cerca de los que viven más lejos de la ciudad eterna, que a su vez han correspondido con este cariño al detalle de Francisco. Padre, a mí me da un infarto, donde a mí me hubiera pasado eso. Imagínense en la mañana yo sin arreglarme que se me aparezca el Santo Padre, ¿yo qué hago? No me digas que no lo recibís por no estar arreglada. No me digas que no lo recibís. Pero sufriría demasiado, no. Es un gesto de mucha humanidad, de mucha espontaneidad y sobre todo el cariño, la sorpresa de la gente, el pueblo de Dios. Lo más lindo que tiene la iglesia es el pueblo de Dios y ver esta ternura, este amor espontáneo y esta acogida ante una visita sorpresa de un pontífice que es una figura, en el imaginario de cualquier, una figura mundial, un líder mundial, de manera que es muy lindo ver todos estos rostros y ha sido un programa que se ha preparado con mucho cariño en todas las notas que hemos visto. Padre Carlos, hay una cosa y es muy feo, no está bien, no es prudente hacer comparaciones, pero ¿hubo anteriormente algún pontífice que tuviera esta cercanía de ir a visitar de esta manera a los pobres, presos, de todas? Yo pienso que Juan Pablo II fue un hombre definitivamente muy carismático, el atleta de Dios,
Pero digamos esta cultura que ahora comentamos latinoamericana le hace de una cercanía especial. Mucha gente que visita América Latina dice el latinoamericano tiene una calidez humana, una cercanía que a la gente le agrada mucho. No tendremos la disciplina social, la capacidad de emprendimiento y el orden en el manejo de capitales de las economías del primer mundo. Pero esto creo que es un aporte muy latinoamericano, no solo jesuítico, que también lo habrá el contacto con la gente, sino muy latinoamericano de Francisco a la iglesia, una iglesia más, repito, eurocentrista, una iglesia que había entendido más el pontificado como confirmar en la fe desde el discurso, desde el dogma, desde la definición. Y hay que reconocerlo también, lo decimos, el Papa de pronto en algunos momentos pudo vivir periodos de críticas muy fuertes porque no se acompañó de personas que dieran una claridad doctrinal, y veníamos de papas que eran unas lumbreras doctrinales, y tal vez hubo en algunos momentos ambigüedad doctrinal que luego él supo clarificar. Pero todos estos gestos muestran el Evangelio hecho vida, más allá de los discursos, de los dogmas y las definiciones. Así es posible que en un futuro no recordemos qué decía la encíclica Laudato Si o Fratelli Tutti o algo así, pero sí vamos a recordar que el Papa Francisco fue un hombre muy cercano, muy de la gente, muy coherente con eso de que hay que ser un pastor con olor a oveja, ¿no? Un evangelio hecho vida, un Cristo en el siglo XXI. Así es, y como decía el padre Carlos ahora, no solo se aparecía de improviso a muchos lugares allá en Roma, sino que también llamaba así por sorpresa a las personas enfermas, personas que estaban viviendo algún conflicto o alguna cosa, o a saludarlas simplemente, como pasó con estas hermanas carmelitas. Una de las costumbres que más sorprende del Papa Francisco es que le gusta llamar por teléfono. Poco después de su elección llamó a Buenos Aires para avisar a su kiosquero de que no compraría más el periódico y también para cancelar una cita con el dentista. Las últimas personas en recibir una llamada del Papa son la comunidad de Carmelitas Descalzas de Lucena. Es la segunda vez que Francisco llama a este monasterio de Córdoba al sur de España. El Papa les llamó por primera vez para felicitarles el Año Nuevo. Nadie respondió al teléfono y el mensaje que dejó Francisco en el contestador dio la vuelta al mundo. ¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. La quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Padre Carlos, ¿usted se imagina la tristeza de esas hermanas después de saber que el Papa las llamó y que no le contestaron? Van a poner telefonista con seguridad esperando una nueva llamada del Papa. De todas maneras, que el cariño manifiesto del pontífice hacia estas religiosas de darles un saludo de Año Nuevo, ¿no? Y les dice muy jocosamente en qué andan tan ocupados que no pueden responder la llamada del Papa. Así es. Y como le decía el Padre Carlos anteriormente, esa llamada todos los días a la única parroquia católica en Gaza para ver cómo estaban en medio del conflicto que estaban viviendo. Imaginen descolgar el teléfono y tener una videollamada con el Papa. Es lo que le sucede a la comunidad católica de Gaza cada día a las 7 de la tarde. Pero esta que ven fue una de las más especiales. Horas antes se puso en marcha el alto el fuego entre Israel y Hamás, y así lo celebraron en la parroquia. Casi todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Y aunque parezca una comida normal, para ellos supuso un gran banquete, una reflexión que el Papa quiso compartir con los peregrinos durante la audiencia general. Ieri ho chiamato, lo faccio tutti i giorni, alla parrocchia di Gaza. Erano contenti, lì dentro ci sono 600 persone, parrocchia e collegio, e mi hanno detto: oggi abbiamo mangiato lenticchie con pollo. Una cosa che in questi tempi non erano abituati a fare, soltanto qualche verdura, qualcosa. Francisco sigue de primera mano todo lo que sucede en la zona con estas llamadas. Es una cita a la que no falla el Papa desde el 9 de octubre de 2023, poco después de que comenzasen los bombardeos en Gaza.
Padre, puede llover, tronar, relampaguear, pero el Papa llamaba a esa parroquia a ver cómo estaban, ¿no? Había que verle la alegría, como un abuelo preguntando por sus hijos o por sus nietos, en esa espontaneidad que lo hace muy auténtico, lo hace muy Francisco, lo hace muy él, lo hace una persona única y que conquistó el corazón de millones de personas. Y de pronto, para aquellos que les ha costado entender, el Papa, no esperen de él grandes especulaciones teológicas o doctrinarias, y tal vez en eso puedo tener falencias. Quedémonos con lo bueno del Papa, que fue su testimonio cotidiano de cercanía, de compasión y de humanidad. Bueno, otro gesto maravilloso que él tuvo valiéndose de la tecnología fueron los videomensajes, esos mensajes que él grababa mensualmente para un determinado grupo de personas, en fin. Vean ustedes este que realizó especialmente para los niños. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Mensajes profundos, bien realizados y muy contundentes para determinados grupos de personas. Está en el grupo de lo que llaman el video del Papa, que es la oración, las intenciones de oración del Papa para cada mes, y que luego de la oficina de prensa del Vaticano, al principio era simplemente una anunciación en un texto y luego lo hicieron mucho más vivencial, colocando al Papa, que siempre fue un gran comunicador porque sabía colocarle acento a cada palabra y transmitir sentimientos, emociones e ideas claves. Y aquí me parece que es bellísimo esta intención de oración del mes de noviembre, que el Papa eleva especialmente por los niños que sufren, diciendo: no son una estadística, no son un número, son rostros concretos, nombres concretos, y podemos hablar de los niños de la guerra, los niños de la pobreza, los niños de la explotación laboral. Veamos otro de esos videomensajes que el Santo Padre nos compartió. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Vamos ya cerrando este programa, nos hemos extendido un poco, pero creo que valía la pena, Padre, por ese dolor que hay en el mundo hoy en día y que de alguna manera lo teníamos que expresar en este espacio. Queremos con este especial rendir un homenaje, y era la intención, agradecerte de manera especial, Miriam, por tu trabajo investigativo, de ponerte a mirar entre tantos videos que hay del Santo Padre, extractar los mejores mensajes, las imágenes más emotivas, los mensajes más profundos, y concluir un legado universal que nos deja este papado, y es querer acercar más la Iglesia a la persona de Jesús,
Querer mostrar una iglesia que es más humana antes que teórica, que de ritos a veces que se vuelven vacíos, incomprensibles, y entendiendo que la liturgia es valiosa, que el dogma es importante, entender que Jesús fue sobre todo el hombre que partió la historia del mundo, porque desde su profunda humanidad vino al enfermo, no al sano, vino al pecador, no al justo, y eso es lo que nos ha querido mostrar el Papa Francisco, actualizar ese mensaje de Jesús al siglo XXI, dejar esta iglesia a veces de muchas estructuras, de grandes programas pastorales, como una empresa multinacional, de muchas estrategias, de muchos edificios, y mostrar que la fe es sobre todo una experiencia de ternura, así lo llamaron muchos, el Papa de la ternura, una experiencia de amor y de entrega, y el Papa en eso sí que fue maestro, y podemos decir que ahora entendemos por qué el Señor lo puso en este momento de la historia, cuando el tiempo parecía que se le acababa porque tenía 76 años de vida cuando fue elegido Papa. Benedicto, por un misterio que solo conoce la providencia, decide presentar su renuncia el 11 de febrero de 2013 en un consistorio, una reunión de cardenales para nominar nuevos santos, y un mes más tarde sale elegido Francisco como Papa, sabiendo que había tenido una muy buena votación en el conclave de 8 años atrás, del 2005 en su momento, y la Iglesia ha disfrutado de un hombre muy simple, con seguridad, con carencias, tal vez más en el plano de haber sido más preciso en ciertos conceptos doctrinales, pero quedémonos con lo bueno. La vida nos enseña a quedarnos con lo mejor de cada persona, y si tuvo limitaciones, él mismo lo dijo en una primera entrevista. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Dijo, soy un pecador, soy un pecador. Él se sabía un hombre con fragilidades, y desde ahí Dios hace su obra, y es precisamente lo que se muestra, la debilidad humana. En la debilidad del hombre es donde se muestra patente el poder y la fuerza de Dios. Bueno, yo diría que a través de su pontificado caminó hacia la santidad. Pero ¿qué tal, Padre Carlos, si despedimos este programa con poesía? Concretamente un verso del argentino Jorge Luis Borges, un verso recitado por el Papa Francisco. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la historia. Esconde en su magnífica memoria las lunas que serán y los que han sido. Solo una cosa no hay, y es el olvido, decía Jorge Luis Borges en este poema titulado Evernés, Eternidad, y ciertamente no habrá olvido para el Papa Francisco. Qué bonita está este homenaje que le hemos querido rendir al Papa, cuando estamos convencidos de que el Señor lo ha mirado con misericordia, y que más allá de que todos estamos revestidos de barro de humanidad, fue un hombre grande que quiso sembrar amor desde su perspectiva muy particular de cómo debe ser la pastoral y la evangelización hoy en día. Gracias a ti, Miriam. Yo quiero despedir este programa agradeciendo y reiterando el profesionalismo de la que considero las mejores periodistas de iglesia que tenemos en nuestro país, por tu recorrido. Una veterana periodista de iglesia, donde no hay amarillismo, donde no hay especulaciones, porque hay algunos que quieren fungir como periodistas de iglesia, pero son sobre todo sensacionalistas. Creo que aquí hubo mucho rigor investigativo, y que el mejor homenaje al Papa Francisco sea que no olvidemos el legado de amor y de evangelio, de acercar la iglesia a Cristo. Oremos desde ahora, cuando ya se preparan todo el tema de sus funerales, cuando hay un dolor, cuando asimilamos esta pérdida como creyentes, oremos desde ahora por la iglesia y por un Papa hacia el futuro, que sea el que Dios en su providencia tenga destinado para 1.400 millones de creyentes y para la humanidad entera. Bueno, paz en su tumba, y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, a Ron Reports por sus servicios y a Min Comunicaciones. Que tengan un resto de día muy feliz. Dios los bendiga a todos.